si alguna vez te has sentido observado dentro de tu propia casa. Esta historia te va a perseguir. Nos mudamos buscando tranquilidad, un nuevo comienzo, un hogar perfecto. Pero cometimos un error. Nunca investigamos quién vivía al otro lado. Mi novia y yo acabábamos de mudarnos a la casa que siempre habíamos soñado. Era tranquila, luminosa, perfecta para empezar de nuevo. Vivíamos con nuestra gata Bella, a quien rescatamos juntas. Parecía feliz, todo parecía estar en su lugar, excepto la casa de al lado parecía abandonada. Ventanas cubiertas de polvo, renovaciones a medio terminar. Lo más extraño era que no había ninguna valla que separara nuestro jardín del suyo. Ambos patios estaban conectados, como si no existiera ningún límite. Detrás de esa casa había otra vivienda. Allí vivían varios hombres jóvenes. Los veíamos cruzar el jardín trasero del vecino como si fuera un atajo. Entraban y salían, sin pedir permiso, sin explicar nada. Al principio lo ignoramos, hasta la primera noche. Estábamos sentadas en el jardín, el cielo estaba despejado, todo estaba en silencio. Miramos hacia las casas de atrás, solo por curiosidad. Y entonces sentimos algo, como si alguien nos estuviera observando. No vimos a nadie, pero el ambiente cambió por completo. Otra noche volvimos a salir. Entonces escuchamos cómo la valla improvisada se movía. 3 hombres aparecieron frente a nosotras. No dijeron nada, solo nos miraban. Les pregunté si todo estaba bien. Uno de ellos llevaba una bolsa grande. Nos ofreció pastillas robadas. Las rechazamos. Hice una broma nerviosa. Él sonrió y se fueron. Pero lo inquietante era cómo habían entrado a nuestro jardín como si les perteneciera. Desde ese día comenzaron a entrar cada vez más seguido. Cruzaban el jardín, levantaban la valla rota, se quedaban observando. Éramos 2 mujeres jóvenes y sabíamos que algo no estaba bien. Un día la policía revisó la casa abandonada. No dijeron nada. Días después nos informaron que los hombres habían sido desalojados por comportamiento antisocial. Sentimos alivio. Creímos que había terminado. Un día escuché un golpe fuerte afuera. Mi novia estaba grabando desde la ventana. Un hombre desconocido señalaba directamente a nuestro dormitorio. Cuando ella lo miró, corrió hacia nuestra casa. Probó la manija de la puerta. Después regresó al jardín y comenzó a golpear todas las ventanas de la casa vacía. Llamamos a la policía otra vez. Desde entonces, las noches se volvieron insoportables. Silbidos, golpes en la ventana, siempre de madrugada. Una noche la cámara no grabó nada. Al día siguiente el timbre estaba en el suelo. La memoria había desaparecido, alguien había vuelto y sabíamos quién. Semanas después, revisamos la cámara en vivo. Lo vimos. Un hombre con máscara negra, capucha puesta, de pie frente a nuestro jardín, con los brazos abiertos, mirando fijamente nuestra ventana. Luego cruzó la calle y se quedó allí observándonos. Durante media hora, la policía dijo que no era ilegal mirar. Hoy, ese hombre sigue apareciendo. Tenemos cámaras, tenemos pruebas, pero seguimos viviendo con miedo. Y ahora tú conoces nuestra historia, porque algunas casas nunca están realmente vacías. Permíteme empezar diciendo algo importante. No estoy loco. Sé perfectamente cómo va a sonar todo esto. Paranoico, exagerado, como el relato de alguien que perdió el control de su propia mente. Pero juro que todo lo que voy a contar ocurrió y comenzó con algo muy pequeño, con desconocidos que parecían conocerme demasiado bien. Hace 3 meses terminé una relación larga. Casi 2 años de mi vida. Mi ex no era violento, nunca me gritó, nunca me levantó la mano. Era peor que eso, era cuidadoso, calculador, controlador
De una forma silenciosa, hacía preguntas que parecían normales, pero que solo servían para comprobar si yo repetía exactamente la misma respuesta. Seguía mis rutinas, prestaba atención a detalles que nadie más notaba. Cuando por fin lo dejé, desaparecí. Cambié mi número, cerré todas mis redes sociales, me mudé de apartamento. Pensé que con eso bastaría. Todo empezó una mañana cualquiera. Entré a una cafetería pequeña cerca de mi nueva casa. Solo había ido un par de veces antes. La barista me sonrió, pero algo en su expresión me hizo detenerme. Inclinó ligeramente la cabeza y me llamó por un apodo que nadie usaba, uno que solo él conocía. Sentí un escalofrío inmediato. Me obligué a pensar que era coincidencia. Tenía que serlo, pero no fue la última vez. Días después, tomé un coche compartido para ir al trabajo. El conductor no dejaba de mirarme por el espejo retrovisor, como si intentara reconocerme. De pronto, me hizo una pregunta, una frase exacta, con las mismas palabras, el mismo tono, una frase que mi ex solía decirme cuando quería hacerme dudar de mí misma. No supe qué responder. Él solo sonrió, como si compartiéramos un secreto. Después de eso, comenzó a pasar en todas partes. Una mujer en el supermercado me susurró algo al pasar. Un hombre en la calle comentó sobre mi cabello. Alguien del edificio tarareó una canción específica. No eran las mismas personas, no tenían las mismas caras, pero todos decían cosas que solo una persona sabía. Lo peor no eran sus palabras, eran sus ojos. Todos me miraban de la misma forma, como si estuvieran leyendo un guión invisible. Empecé a pensar que estaba perdiendo la cabeza. Así que hice algo que juré no volver a hacer. Intenté contactarlo, no directamente. A través de su familia, les pedí que lo detuvieran, que dejara de jugar conmigo. La respuesta me dejó helada. Él estaba en rehabilitación, aislado, sin teléfono. Luego vi una foto reciente, demacrado, irreconocible. No podía ser él, al menos no de la forma que imaginaba. Aún así, no me sentía segura. Comencé a quedarme hasta tarde en el trabajo. No quería volver a casa. Una noche, al regresar, vi a alguien sentado frente a mi edificio. Tenía la capucha puesta, la cabeza agachada. Estuve a punto de ignorarlo, hasta que habló, dijo una frase, usó un nombre que nadie más usa. Subí las escaleras, cerré todas las cerraduras. Esa noche no dormí. A las 2 de la madrugada tocaron mi puerta. 3 golpes lentos. Miré por la mirilla. Era una mujer, rostro vacío, sin expresión. No habló, no se movió, solo esperó. Cuando se fue, lo entendí. No eran personas al azar, eran mensajeros. Entonces recordé algo. Meses antes de la ruptura, él me habló de un foro, un grupo extraño, personas que compartían tácticas, juegos psicológicos, formas de permanecer en la mente de alguien. No necesitaba seguirme, no necesitaba aparecer, solo necesitaba asegurarse de que nunca dejara de buscarlo. Me mudé otra vez, cambié mi apariencia, desaparecí, funcionó hasta la semana pasada. Caminaba por la calle cuando una mujer pasó junto a mí y dijo una frase nueva, una frase que aprendí después de dejarlo. Ahí entendí algo peor. Esto ya no depende de él. Ahora cualquiera puede serlo y ya no puedo confiar en la cara de nadie. Nunca olvidaré aquel viaje. Lo que empezó como una escapada familiar terminó convirtiéndose en algo que desafía toda explicación. Creímos estar solos, pero no lo estábamos. Y lo que vimos todavía nos persigue cada vez que cerramos los ojos. Mi familia siempre ha sido hogareña. Viajar no estaba en nuestros planes. Por eso, cuando mi tía propuso un viaje a uno de los grandes lagos de Michigan,
todos nos sorprendimos. Aceptamos con la ilusión de crear recuerdos que durarían para siempre, sin sospechar que aquel viaje nos pondría frente a algo inexplicable. Mi primo logró reservar un espacioso Airbnb que podía alojarnos a los 18. La casa estaba justo en la playa, con vistas que parecían extenderse hasta el infinito, como si el lago fuera un océano secreto. La mayoría nos quedamos en la casa principal, pero por ser tantos, algunos fuimos asignados a un segundo edificio detrás, un garaje de 2 plantas convertido en dormitorios. A mis 3 primos y a mí nos tocó dormir allí. Al principio parecía divertido, una pequeña aventura lejos del resto de la familia. Pasamos el primer día relajándonos en el jacuzzi, caminando por la playa y dejando que el paisaje nos absorbiera por completo. Pero al llegar la noche, el garaje reveló otra realidad. El lugar estaba anticuado y descuidado. Baños alfombrados que olían a mojo, sábanas manchadas y un pestillo que apenas se cerraba. Era evidente que los limpiadores se habían olvidado de este edificio. Mis primos se negaron a dormir en esas camas y propuse lavar las sábanas. Cada carga de la pequeña lavadora tardaba mucho, así que subíamos y bajábamos entre ciclos, el sonido del viento y de las olas de fondo creando un ambiente inquietante, casi cinematográfico. Mientras María se quejaba de que nos había tocado el peor lugar, un escalofrío recorrió mi espalda. Esa sensación rara que siempre precede a algo malo apareció, un presentimiento que me hizo mantenerme alerta, recordando el robo que habíamos sufrido en Detroit años atrás. Finalmente, terminamos a las 2:37 de la madrugada. Hicimos las camas, exhaustos, y nos dormimos, excepto yo, revisando algunas cosas en mi teléfono. Tenía el sueño ligero, como siempre desde aquel robo. Entonces, alrededor de las 3 de la mañana, un golpe violento sacudió la puerta del garaje. Sobresaltado, me quedé paralizado. No era el viento. No podía serlo. La fuerza del golpe era demasiado intensa. Volvió a ocurrir aún más fuerte, haciendo temblar la puerta y el edificio. Mis primos comenzaron a despertar, confundidos y asustados. 20 minutos después, un tercer golpe retumbó, y ya todos estábamos completamente alertas. Enviamos mensajes a mi tía, quien despertó a mi tío. Al salir, lo que vimos desafía toda explicación. Un hombre estaba de pie detrás del garaje, inmóvil, mirándonos fijamente, y luego desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. No dejó huellas. No crujieron las hojas del suelo. Mis primos encontraron 2 cartas de bufón, una en cada edificio, con un diseño retorcido, burlón, casi demoníaco. La hora, 3 de la mañana, la llamada hora del diablo. Todo parecía demasiado perfecto para ser coincidencia. Aquella noche y la siguiente, nadie se acercó al garaje. Dormimos en la casa principal, en el suelo, en sofás, donde había espacio. Cada crujido, cada sombra, nos hacía contener la respiración. La segunda noche, mi madre durmió en un sofá junto a las grandes ventanas y se despertó alrededor de las 4 de la mañana por unos pasos en el porche. Tenía miedo de abrir los ojos y encontrarse con alguien mirando hacia adentro. Entonces oyó a alguien intentando abrir la puerta del sótano, que tenía una cerradura débil. La puerta traqueteó, pero cuando llegó a la entrada que daba a la playa, no había nadie, y todos los chicos seguían profundamente dormidos. Esa fue nuestra última noche. Aunque planeábamos quedarnos hasta el martes, decidimos marcharnos. El lunes, de camino a casa, no podíamos dejar de hablar de lo sucedido. Mi madre teorizó que alguien me habría estado observando mientras hacía la colada y que todo encajaba demasiado bien con los golpes que escuché. Algunos pensaban que era un vecino intentando asustarnos. Otros creían que era algo paranormal, sobre todo por las cartas de bufón.
Mi tía comentó que una persona normal habría huido al ser vista, pero este hombre solo nos observó y desapareció. La anfitriona de Airbnb prometió revisar las cámaras sobre la puerta del garaje, pero nunca recibimos respuesta. Cuando finalmente llegamos a casa, mi hermana y mi prima pasearon por la playa y se cruzaron con una mujer junto a una puerta. Nos miró con frialdad, sin saludo, sin amabilidad, solo con una mirada que parecía un aviso. La casa estaba en medio de la nada, y entendimos que la presencia constante de huéspedes podía molestar a los lugareños, pero nosotros fuimos respetuosos. No nos merecíamos lo que pasó. Este era nuestro primer viaje en familia, y aunque esperamos que no sea el último, todos sabemos que algo nos observó, algo que aún hoy desafía toda explicación.